Cuando estaba leyendo esta porción bíblica me di cuenta de que en el momento de que estamos pasando las aguas bautismales, When I was reading this portion, I realized that in the moment in which we are getting baptized, no solo están dando un paso muy importante en la vida del creyente, not only is the believer taking a very important step, sino que también están dejando saber a la congregación y a Dios, por supuesto, de que quieren tener una vida seria en su caminar en Él. but they are also letting the church know, and of course God, that they want to have a serious and true relationship with God. Y quiero hablar en una forma enfática a los que se van a bautizar hoy, And I want to emphasize this word specifically to those who are getting baptized today. pero esta palabra es para cada uno de nosotros también que tenemos ya un rato de estar corriendo en las sendas del Señor. But this word is for anybody who has been in the path of the Lord for a while. Yo sé que estamos expectando algo este día I know we're expecting something today. y nos gozamos nosotros al saber, para nosotros es una victoria de que nuestros hermanos venciendo muchas batallas este día estén dando ese paso de fe y obediencia. And it is a joy that even though they have overcome many challenges, they are taking this step of obedience. Pero como el apóstol Pablo está diciéndonos en estos versículos, But as the Apostle Paul was telling us in these verses, y como hemos dicho antes en otras prédicas, and as it's been said before in other preaches, este bautismo no es la meta, mi hermanos. this baptism isn't the goal. Esto es una parte visible de la fe y la obediencia que ustedes están teniendo a Dios. This is a visible part of your faith and obedience to Y God. la palabra del Señor nos está diciendo ahora que de aquí en adelante tenemos que caminar dignos al llamado que hemos recibido. And from now on, I am realizing that we need to walk according to the calling that the Lord has called us. Y esto confronta también a todos aquellos que llevamos años ya en el Evangelio. And this also applies to those who have been many years believers. Debemos de seguir caminando, We have to continue walking. debemos de seguir creciendo We need to continue y growing. debemos de seguir logrando una madurez en Cristo Jesús. And we need to continue maturing in Christ Jesus. Ahora Cristo les ha llamado a ellos a una vida nueva. Now Christ has called them to a new life. Pero nuestro llamado no solamente debe de confesarse de esta manera hoy, But our calling not only should be confessed in this way today, sino que se debe de manifestar en toda nuestra manera de vivir. Eso dice la palabra. but it has to be shown in all our way of life. Debe de manifestarse en nuestra relación con los demás It should be shown in our relationship with y debe others. de manifestarse en nuestro crecimiento espiritual. And it should be shown in our spiritual growth. Que los hermanos que se van a bautizar ahora, Now, our brothers that are getting baptized today, que aquí no están terminando un proceso, sino que lo están iniciando. you are not ending a process here. Instead, you are initiating it. Damos gracias a Dios por ese gran deseo en su corazón. We give thanks to the Lord for that great wish in your heart. El sábado pasado, Last Saturday, nuestra hermana Zulma contrajo nupcias con su esposo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan un aplauso al our Señor sister por eso? got married. Ella anhelaba eso con todo su corazón. She had that with all her heart. Y sé que cada uno de los que están aquí han librado batallas para poder tomar esta decisión ahora. And I know that everyone here has faced their own challenges to be able to be here. Pero además de este paso que van a dar ellos, But besides this step that they're about to take, tenemos que continuar teniendo una vida de obediencia y sometimiento a un discipulado. we have to continue having a life of obedience and being submitted to a discipleship. Pero como iglesia de Dios también tenemos que continuar llevando esa atención a lo que estamos haciendo en nuestra vida cotidiana. But as a church of God, we need to continue to pay close attention to what we are doing in our daily La Biblia lives. dice de acuerdo al llamado que has recibido. The word says, according to the calling you have received. Y quiero enfatizar en algunos aspectos importantes a tomar en cuenta. And I want to emphasize some very important aspects to take into account. Un llamado que Dios nos ha hecho ahora es, y tenemos que vigilar nuestra manera de vivir. One calling that the Lord has done for us today is that we need to be vigilant of our way of life. Efesios 4:1 es bien claro cuando dice que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ephesians 4:1 urges us to live a life worthy of the calling you have received.
El apóstol Pablo no está diciendo solamente recuerden que fueron llamados. The Apostle Paul isn't just telling us, remember that you were called. Él está diciendo que andemos como es digno del llamado que hemos recibido. But he has also told us to live a life worthy of the calling we have received. Y cuando la Biblia habla de andar, habla de conducta, And when the Bible talks about living a life, it's also talking about the conduct. habla de manera de vivir, It's talking about a way of life, habla de las decisiones que tomamos, about the decisions we take, habla de las relaciones que tenemos y con quién las tenemos y cómo las tenemos. the relationships we have and who we have them with and how we Habla have de them. prioridades también. It also talks about priorities. Y eso es algo bien importante tomarlo en cuenta, And this is something very important to take into account. porque muchas veces nuestras prioridades están torcidas. Because many times our priorities are all twisted. Las prioridades no están en el lugar que tienen que estar. Our priorities aren't in the correct place where they should be. Y gracias a Dios una vez más And thanks to the Lord por once los more hermanos que están haciendo pública su fe. for my brothers and sisters that are making public their faith. Están diciendo algo ocurrió en mi corazón y ahora lo quiero manifestar públicamente. They're saying something happened in my heart and now I want to show it publicly. ¿Por qué razón? Porque el evangelio de Jesucristo que llegó a su corazón ha cambiado algo en ellos. For what reason? Because the faith of Jesus Christ that has reached your heart has changed their Y lives. queremos decirle a ellos que cuando salgan de las aguas bautismales, And we want to tell you that once you are done getting ahí baptized, va a comenzar un nuevo desafío. a new challenge will start. Y ese es un desafío de cómo vamos a vivir cada día. That is a challenge of how we will live every day. El viernes hablaba con algunos de ellos Friday, I was talking with some of them. y una de ellas me decía lo contenta que se sentía por el discipulado que está recibiendo. And one of them was telling me how happy she felt because of the discipleship she was receiving. Porque Dios está abriendo, como quien dice, nuevas expectativas. Because in a way she is seeing new expectations. Y ella decía, antes yo reaccionaba de una manera, And she said, before I reacted a certain way, pero ahora yo entiendo que debo de cuidar cómo reacciono. but now I understand that I need to be careful of how I react. Y ese es uno de los aspectos de cómo vivir de acuerdo a la altura del creyente o de la asignación que se nos ha dado o del llamado que hemos recibido. And that is one way in which we can see to make sure that we are living up to the calling. Si bien es cierto que el bautismo es un paso de obediencia, If it is true that baptism is a step of obedience, pero después del bautismo tenemos que seguir obedeciendo. but after getting baptized, you need to continue Y obeying. eso es para todos nosotros, That is for all of los us, que ya no bautizamos. those that were already Tenemos que baptized. seguir obedeciendo. We need to continue ¿Cuántos lo obeying. creen? How many believe it? Gloria al nombre del Señor. Glory to the name of the Lord. Necesitamos, sí, Señor. Necesitamos que el Señor continúe siendo glorificado en nuestras vidas. We need the Lord to continue to be glorified in our lives. Necesitamos dar a conocer al mundo que Cristo vive en nosotros. We need to let the world know that Christ lives in us. Nuestro Jesús no nos llamó solamente a tomar una decisión, Our Christ didn't just call us to take a sino decision, que nos llamó a seguirle, but He also called us to a follow seguir Him, sus pisadas. to follow His El steps. libro de Lucas, número 23, capítulo 9, In the book of Luke 9:23, nos 9:23, dice, cada uno tome su cruz y sígame. 9:23 says, Cada uno tome su cruz y sígame. take up their cross and follow me. ¿Por qué razón? Porque tomar la cruz de Cristo no es fácil. For what reason? Because taking up the cross of Christ isn't easy. Muchas veces nosotros queremos un evangelio o un caminar en Cristo fácil, Many times we want a gospel or a walk with God, an easy walk with pero God. muchas veces no lo es. But many times it isn't easy. Hablábamos con unas hermanas que estábamos reunidas un día de estos We were talking with some sisters that were reunited one of y these hablamos days. de que hay tiempos de cansancio. And we mentioned that there's times of being tired. Hablamos de que hay tiempos que a veces quizás queremos renunciar, tirar la toalla, That sometimes there's moments in which we want to give up. pero nosotros decimos no lo puedo hacer. But we say, no, I can't do Y it. alguien me preguntó, ¿pero se puede vivir de esa manera?
And someone asked me, well, but can you live that way? Yo le dije, no debemos de olvidar que somos esclavos de Jesucristo. And I told him, we don't have to forget that we are slaves of Jesus. La diferencia es The difference que la is esclavitud que tenemos con Jesús that the slavery that we have with es Jesus voluntaria, is es voluntary. por amor It's through y es love. por gratitud. And it's through ¿Cuántos lo creen? gratefulness. How many believe Damos it? gloria al nombre We del give glory Señor to por the name of eso. the Lord because of that. Gloria a Jesús. Y eso no es nada fácil, hermano. And that isn't anything easy. Muchas veces vamos a querer decir no, Many times we're going to want to say no, pero algo va a suceder si nosotros decimos no. but something's going to happen if we Y say no. algo puede suceder si decimos sí también, But something can also happen if we say ya sea yes, positivo o negativo. whether it be positive or Y negative. como hijos de Dios And as children of y God esclavos de Jesucristo, and slaves of Jesus no quiero Christ, que vean la palabra o sientan la palabra esclavo como carga. I don't want you to hear the word slave and feel it as a burden. Veamos y sintamos la palabra esclavo como un privilegio elevado que no lo tiene cualquiera. Let us see the word slave as an elevated privilege that not anybody can have. Porque esa esclavitud hacia Jesucristo Because that slavery towards Jesus nos Christ va a hacer vivir con Él para siempre. will allow us to live with Him Y nos forever. está librando de un eterno infierno. And He is freeing us from an Y eso eternal es para hell. agradecerle todos los días de nuestra vida. And that is a reason for ¿Cuántos which lo we need to say creen, thank you every day of our lives. Gloria al nombre del Señor. Entonces, aunque muchas veces haya cansancio, So even though sometimes you may be aunque tired, muchas veces querramos tirar la toalla, como se dice, even though many times you're going to want to give up, o algunas veces estemos en prueba o en dificultades, or we may be in trials or difficulties, sabemos que nuestro refugio we know that our es refuge Jesús. is Y Jesus. sabemos que la respuesta And we know a that the nuestra answer necesidad to our es necessity Jesús. is Y Jesus. sabemos quién va a recuperar nuestras energías y el deseo de seguir adelante también es Jesús. And we know that in order to recover our energy and our Es por wish e- to continue forward, we need Es Jesus. por eso que tenemos que buscarle siempre. That is why we always need to search ¿Es for Him. fácil? Is it easy? No, no es fácil. No, it's not easy. Pero lo hacemos y lo podemos hacer en Cristo. But we do it and we can do it through Porque la Christ. Biblia dice que Él nos fortalece día con día. ¿Cuántos dicen Because the amén? word tells us that He strengthens Gloria al us nombre day del after Señor. day. Aleluya. Oraba a Dios I prayed to God y le decía, and He told y me, lo escuché en la clase dominical de esta mañana también. and I heard it in the Sunday school this El hermano morning. Pop hablaba de eso y decía que abra Dios el entendimiento, And our brother was que telling this dilate nuestros oídos espirituales. about opening our ¿Por understanding, qué decía eso? opening our Porque es spiritual ears. necesario hacerlo. Why did He say it? Porque Because hay it's necessary pueblo to de do it. Dios Because the people of Que God, está dentro de las iglesias, that is inside pero of the tiene church. sordera espiritual, But they're pero spiritually tiene deaf. ceguera espiritual, But they're spiritually pero tiene blind. entendimiento espiritual bien enceguecido. but they can't understand spirituality. Es necesario estar atentos y decirle, Señor, It is necessary to be attentive and say, Despiértanos. Lord, wake us up. Señor, quítanos la sordera espiritual. Lord, take away our spiritual Señor, deafness. quita una mente que está entenebrecida. Lord, take away a Por closed favor, mind. Señor, Please, que Lord, despertemos. help us wake La up. iglesia tiene que despertar. The church needs to be waken No up. oigo amenes. I don't hear any Tenemos amens. que decir, sí, Señor. We need to say, Amén. yes, Lord, Tenemos que amen. despertar. Estamos muy entretenidos en tantas cosas We're so entertained with so y many muy things. distraídos en muchas And we're cosas. very distracted. Y eso es una estrategia del enemigo And that is one strategy that the para enemy uses desenfocar a la iglesia to de unfocus lo the que church realmente tiene que hacer. from what they actually need to Estamos do. distraídos viendo tanta cosa. We're distracted looking at so many things. Y yo le decía, estuve viendo a un hombre que se ha hecho muy famoso en estos días en las redes sociales. And I was looking at this man who has become very famous recently on social media. No voy a mencionar su nombre porque no es hacer publicidad la intención. I'm not going to mention their name because my intention is not to Pero él do está ganando publicity. mucha plata a través de las redes sociales. But they must earn a lot of money from social Y tiene media. mucha gente bajo él, trabajando para él. And he has many people under him and working for Él him. hablaba que tenía alrededor de unas 200 personas que están viviendo del trabajo que él está haciendo en las redes sociales. And there's around 200 people that are living off their job in their social Está media. él muy famoso, He's very famous. pero estaba llorando But he was crying en las redes sociales on social media esta semana this week porque le hackearon
todas sus cuentas. because they hacked all of his accounts. Instagram, Instagram, Facebook, YouTube. and YouTube. Se quedó de un momento a otro From one moment to the other, sin nada. he was left with Y nothing. justo 2 días antes o un día antes estábamos hablando con Alejandro And just 1 or 2 days before, I was talking with my son acerca de qué va a pasar con la gente que para vivir y subsistir en este mundo está dependiendo de las redes sociales. what's going to happen with the people who are being sustained by their jobs through social media. Justo estábamos hablando qué va a pasar si eso falla, We were just talking about it. What's going to happen if that si fails? esa gente está viviendo solo de eso. If people are living based off only their income from social media? Y estábamos diciendo, wow, el panorama se va a volver terrible para ellos. And we were thinking that it's going to be horrible for them. Y justo sucede And just en this alguien bien happens grande, in somebody very en alguien que huge, tiene rato ya de estar trabajando en esto. and somebody who has been working on this for many Él ha years. sacado hasta libros. Es muy famoso en su país y aquí en los Estados Unidos. And he's very famous in his country and in the US as well. Pero dijo, no tengo pena de mostrar mis sentimientos, But he said, I am not ashamed of showing my feelings, pero no sé qué hacer. but I don't know what to do. Hay gente que está dependiendo de esto. There's people that are Se depending on están this. perdiendo miles de colones o dólares. Millions of dollars are being lost. Hay gente que está ahorita bien preocupada. There's people right now that are Y very dijo él, no worried, puedo dormir. and I can't sleep. Toda la gente que está trabajando conmigo está vigilando. All the people that are working with me are vigilant. ¿Qué ha pasado? What happened? Amados hermanos, My dear brothers solo and me puse a sisters, pensar I just started to que think el camino que ahorita tenemos that the path that we have right now está guiándose para el tiempo del anticristo. is being guided towards the times of the Yo no Antichrist. voy a predicar de eso ahora, I'm not going to preach about that pero today, tenemos que hacerlo muy pronto. but we need to preach about it soon. Todas las plataformas se están preparando para presentar al anticristo. All platforms are being prepared to present the Y me Antichrist. pongo a pensar And I begin to think, cómo estamos como iglesia. how are we as a church? Estamos bien desenfocados. We are so Estamos unfocused. bien distraídos. We are so ¿Y distracted. sabe algo que observamos con Ale? And you know something that I observed with Era my son? que este hombre no era creyente. And that is that this man was not a Pero believer. ahorita ha empezado a relacionarse con gente creyente. And right now he started to have Y relationships with empezó a believers. mostrar manifestaciones cristianas o de que su fe está creciendo a través de las redes sociales. And he started showing on social media that his faith was growing. Y me dice Alejandro, justo ahora que está metiéndose con el Señor, And my son was telling me just now that he is Está starting to talk about the comenzando Lord. esto. All of these problems started. ¿qué es lo que Dios quiere? What is it that the Lord ¿A wants? dónde nos quiere llevar el Señor? Where does he want to take us? Van a haber momentos There will be moments que Dios nos va a quitar todo aquello donde nos estamos sosteniendo. that God will take away everything from Todo which we are aquello being sustaining. donde descansamos nuestros hombros. Everything over which we can rest. Todo aquello que representa seguridad para nosotros. All that represents security for Va a us. tener que quitarlo Dios algunas veces In some moments, God might have to para take it away llamar nuestra atención. to call our attention. Porque si no nos quita lo que nos desenfoca de Él, Because if he doesn't take away what Vamos gets our a focus seguir away from him, desenfocados. we will continue to be y vamos a unfocused estar en otras cosas. and we will be distracted in other Y Dios things. será un segundo, tercero, cuarto lugar en And God, nuestras vidas. and God will be in second, third, or even fourth place in our lives. ¿De quién estamos dependiendo nosotros? Who are we depending on? ¿Del trabajo? On our ¿De la jobs? familia? On our ¿De mi family? posición? On my ¿De las position? redes sociales? Social media? ¿De qué estoy dependiendo para What vivir? am I depending on? ¿O de Dios? Or am I depending on God? Y eso es bien importante que nosotros lo entendamos, hermano. And it's very important for us to understand that. Porque todo nos lleva, como dije antes, a robotizarnos, Because as I was saying before, everything a else is tener starting. una mentalidad tan distraída It's trying to distract us, to have a Tan distracted robotizada, mentality. So hypnotized. que andamos como que somos esa, como digo yo bien, zombies. That we can become like zombies. Andamos con una mente que no sabemos ni a dónde estamos. We have a mind in which we don't even remember Porque where aquí we en la are. mente hay tantas cosas. Because there's so many things.
que no son prioritarias para el crecimiento espiritual. that aren't necessary for our spiritual growth. Muchos tal vez nos bautizamos hace 5, 6, 7, 10 años, 40 años. Many have maybe gotten baptized 5, 6, 7, Y 20, 40 years ago. ni recordamos cuándo nos bautizamos. And some of us can't even remember when we got baptized. Pero quiero decirle, But I want to tell you, no importa cuándo nos bautizamos. it doesn't matter when you got La baptized. pregunta es, The question is, ¿seguimos andando de acuerdo al llamado que hemos recibido de parte de Dios? do we continue walking in that calling that the Lord has called us? Y otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, And another thing we have to take into account que nuestro llamado se demuestra en nuestro carácter. is that our calling is shown through our character. Gloria a Dios por los dones y talentos. Glory to God because of the gifts and Pero le talents. voy a decir una cosa. But let me tell you something. Nuestros dones y talentos no nos van a llevar al cielo. Our gifts and talents aren't taking us Todo to lo heaven. que hacemos para Dios no nos va a llevar al cielo. All the things we do for the Lord in service will not Lo take que us nos to va a llevar heaven. al cielo What will take us to es heaven el fruto que manifestemos is the fruit that we de lo que manifest nosotros hemos creído y obedecido en esa palabra. from we have believed and obeyed from the word. Pero también hay otra cosa que nos va a llevar al cielo. But there's another thing that will take us to Y es heaven, nuestro carácter. and it's our character. Y es algo con lo que bregamos todos. And it's something for which all of us have to Y work cada día towards. estamos luchando. And every day we're working towards it. Muchas veces me siento triste, Many times I become especialmente por sad, mi vida especially for my own y life por los hermanos también. and for my brothers and sisters as Porque well. cuando nos vemos enfrentados o provocados a algo y nuestro carácter sale como mecha corta, Because when we see ourselves being confronted by something and our character comes out immediately, digo yo, oh, qué superficialmente estamos viviendo en Cristo Jesús. I think to myself, wow, No estamos viviendo en la profundidad del Espíritu. how superficially are we living in Christ? We're not living in the profound depths of Him. Efesios 4, 2 y 3 dice, Ephesians 4, 2 and 3 si says, me ponen el versículo por favor, may you put the verse up as well. a fin, en el 2 es el anterior, si no lo busco acá. Efesios 4, 2, 3. Ephesians 4, 2, 3. Con toda humildad y mansedumbre. Oigan bien esa palabra, leamos bien. Soportándoos. A veces tenemos que soportarnos, porque no nos soportamos. Es que yo no puedo ver a esa hermana. No puedo ver a ese hermano. Es que me choca. O al compañero de trabajo. O algún familiar. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos. ¿Con qué dice? Con paciencia, que es un fruto del Espíritu. Los unos a los otros en amor, que es otro fruto del Espíritu. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Cuál es el otro versículo, hermanos? Si me regalan el versículo 3. Verse 2 says, be completely humble and gentle, and be patient, which is a fruit of the Spirit, bearing with one another in love, which is another fruit of the Spirit. Solícitos en guardar la unidad, dice la palabra. Make every effort to keep the unity of the Spirit La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. through the bond of peace. O sea que yo tengo que estar presto, dispuesto So I have to be willing a guardar la unidad del Espíritu, to keep the unity of the Spirit en vez de estar presto o solícito para romper la unidad. instead of being willing or excited to break that unity. El apóstol Pablo está bien claro en lo que está diciendo. The Apostle Paul is being very clear with what he is saying. Humildad, Humility, mansedumbre, being gentle, paciencia, being patient, soportándonos en amor bearing with one another y in love, procurando mantener la unidad. and making every effort to keep unity. Es fácil encender la mecha corta que tenemos, It is easy to light that short fuse that we have, pero que Dios nos ayude. but may the Lord help us. Y me recuerdo una caricatura de un periódico de mi país. And it reminds me of a cartoon in a newspaper of my Y country, decía el doctor Fernández, and it said, Dr. Fernandez,
Él siempre andaba bien puesto como todo un médico. He was always dressed up as a medic. Saludaba a todo el mundo con mucha amabilidad donde caminaba. He would greet everyone with kindness wherever he Él went. caminaba con su pecho erguido, con su pecho He muy walked around orgulloso. with his chest up, puffed. Pero habían cosas que le provocaban a querer hablar cosas que no debía. But there was things that would set him off and make him want to say things that he shouldn't. Pero el doctor Fernández se detenía a hablar But Dr. Fernandez would stop y solo se talking, quedaban en su pensamiento. and the thoughts just stayed in his mind. Y la caricatura mostraba ahí la figura del pensamiento de él. In the cartoon there would show the thought bubble of Él quería his, quizás ahorcar a la gente que estaba provocándolo. where sometimes he might want to choke the people who Pero were el doctor provoking him. Fernández mantenía su postura But Dr. Fernandez maintained y his guardaba posture, silencio. and he kept silent. Y siempre se veía como alguien bien distinguido. And he always looked very appropriate. Pablo lleva el crecimiento a algo profundamente práctico. Paul calls a growth something very practical. ¿Cómo tratamos a los demás? How do we treat others? Y eso es difícil de que lo tomemos en cuenta. That is something hard to take into account. La madurez espiritual no solo la vamos a demostrar cuando estemos predicando, Spiritual maturity is not going to cuando only show when we are preaching, estemos enseñando la palabra, when we are teaching the Word of God, cuando estemos desarrollando algún privilegio, when we are developing some privilege, sino que la vamos a demostrar en las relaciones que tenemos con las personas o con la gente de mi casa o con la gente que trabaja conmigo o con la gente que está en el entorno nuestro. but we will also show it in how we interact with those around us. La vamos a demostrar en la obediencia que tenemos sobre todo a Dios y a su palabra We will show it in our obedience to the Lord and His Word, y a quien corresponde que tengamos obediencia. and correspondingly we will be obedient. Entonces es bien importante tomar en cuenta So it is very important to take into account cómo yo reacciono cuando alguien está en contra de lo que yo digo. how I react when somebody is against what I am saying, Cómo respondo cuando me ofenden. how I answer when I am offended, Si soy amable o no soy amable. if I am kind or if I am not kind. ¿Estamos protegiendo la unidad de Cristo o no lo estamos protegiendo? Are we protecting the unity of Christ or are we not Por eso protecting la it? Biblia dice una vez más, That is why the Word says once more, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. it says one more, to making every effort to keep the unity of the Spirit. Una iglesia madura, amados hermanos, A mature church, my dear brothers and sisters, no se manifiesta cuando hay diferencias. is manifested when there's differences. Porque cuando todos estamos de acuerdo y en un solo pensamiento, todo camina lindo. Because when we are all together and thinking the same way, it's Pero not, cuando alguien no está de acuerdo en lo que nosotros pensamos, decimos o creemos, entonces ahí se manifiesta lo que realmente hay en nuestro corazón. everything is peaceful, but when somebody disagrees with us, that is where the truth of our heart comes out. Siempre he dicho algo que aprendí hace mucho tiempo y no es fácil ponerlo en práctica, I have always repeated something that I learned many years ago, but it's not easy to put into pero practice. cuando tenemos una dificultad But when we have a con difficulty alguna persona, with another person, siempre he dicho I have always y said, procuro, lucho de lograr hacerlo. and I always try to do it, Es más importante la relación que tengo con alguien o la amistad the fact is that it is more important the relationship que or friendship that I have with someone. que las circunstancias que están pasando. That is more important than the O circumstances sea that que are tenemos que happening. sacrificar algo. So we have to sacrifice something. Puedo sacrificar lo que yo pienso, I can sacrifice what I puedo think. sacrificar lo que yo siento, I can sacrifice what I pero feel. para mí tiene que ser más importante la relación que tengo con alguien. But for me, the relationship I have with somebody has to be more Amados important. hermanos, quiero y los que se van a bautizar y todos nosotros, quiero que sepamos que sí vamos a ser puestos a prueba. My dear brethren, and those who are getting baptized, and everyone, I want you to know that we will be tested. Vamos a ser puestos a prueba quizás de parte de Dios, We will be tested maybe by God, pero podemos ser tentados por parte del enemigo también. but we can also be tempted by the enemy. El enemigo está presto para ver si la cascarita que nos pusieron la vamos a patear y nos vamos a deslizar. The enemy is always paying attention to see if that banana peel he left out, if we're going to step on it and slip. Es por eso que la Biblia dice, mirad bien cómo andemos, como sabios y no como necios. That is why the word always says, pay attention to the way that you are, be wise and don't be foolish. Dice que aprendamos a redimir bien el tiempo. It says that we have to learn to manage our time well. O sea que tenemos que aprovecharlo bien el tiempo.
So we have to take advantage of time. Otro consejo que queremos darle a los hermanos que se bautizan ahora y a todos los demás en esta congregación Another piece of advice that I want to give to those that are getting baptized today and everybody in this congregation es que no están siendo bautizados para caminar solos. is that you're not being baptized to walk Los que alone. nos hemos bautizado antes no estamos siendo o fuimos bautizados para caminar solos tampoco. Those that have been baptized already were not baptized in order to walk alone. Y Efesios 4:6 lo dice. And Ephesians 4:6 says it. 4:6 si me lo ponen por favor. 4:4-6 says, Amén. Está hablando de un cuerpo, está hablando de un espíritu, it's talking about a body and a spirit. está hablando de una esperanza, It's talking about one hope. está hablando de un Señor, And it's talking about one de Lord, una fe, one faith, de un bautismo one y baptism, de un mismo Padre. and one same Father. Esto podría ser otro mensaje This can be another whole message de 7 verdades que un creyente tiene que tomar en cuenta en su vida. of 7 truths that a believer has to take into account Pero into no their vamos a hablar lives. de eso ahora. But we're not going to talk about that today. Entonces, el bautismo no solo está expresando públicamente que me estoy identificando con Dios, So baptism isn't just publicly admitting that I am having a relationship with God, sino que nos está recordando que somos un cuerpo en Cristo. but also that we are one ¿Cuántos body lo in creen? Christ. How many believe it? Somos un cuerpo en Cristo, dice la palabra del We Señor. are one Bendito body in sea el Christ, Señor. says the word of the Lord. Por eso la Biblia no apoya un cristianismo que esté aislado. That is why the Bible does not approve a Christianity that is Siempre hemos isolated. hablado que no hay un llanero solitario en la Biblia. We were always talking about how there's not a single person in the Bible who's solitary. Entonces quienes hoy se van a bautizar So those who are getting baptized today, van a necesitar de la iglesia del Señor. you're going to need from the church of Van a the Lord. necesitar de cada uno de nosotros. You will need from every one of Así us. como todos nosotros The same way we necesitamos de todos ustedes. need from all Nos of you. necesitamos uno al otro. We need each Somos other. un cuerpo en Cristo, dice su We palabra. are one body in Christ, that's Y His dentro word. de su casa vamos a desarrollarnos. And inside His house we will Porque develop necesitamos compartir con los demás. because we need to share with others. Necesitamos alguien que ore por nosotros. We need somebody who will pray for us. Necesitamos líderes que nos guíen. We will need leaders that will guide us. Necesitamos personas que nos estén corrigiendo porque alguien nos tiene que corregir. No siempre vamos a hacer bien las cosas. We will need somebody to correct us because we need to be corrected. We Por won't always do supuesto everything perfectly. que debemos de hacerlo con amor. And of course we need to be corrected with Porque love. de esa manera vamos a ser creyentes que estamos creciendo y alcanzando madurez. Because that way we will be believers that are growing and reaching maturity. Posiblemente como iglesia tenemos, como dije al principio, un poco más de tiempo de estar caminando en estas sendas. Possibly as a church, some of us may have more time walking in the path of the Lord. Y a algunos Dios nos ha dado más responsabilidades que a otros. And to some the Lord has given more responsibilities than Más others. responsabilidades de los hermanos que ahorita van a pasar sus aguas bautismales. And many of us have more responsibilities than those that are about to get baptized. Este día, amado pueblo del Señor, This day, dear people of the Lord, no solo nos alegremos por ellos, let us not just be no joyous for them. solo les aplaudamos. Let us not just give them round of Este applause. día tenemos nosotros como iglesia del Señor decidir But today, this day as a church, we want to decide que tenemos que ayudarles a caminar, that we need to help them walk. que tenemos que ayudarles a crecer. ¿Cuántos lo That we creen? need to help them grow. Aleluya, gloria al Hallelujah. nombre del Señor. Glory to the name Es of the por Lord. eso que los últimos versículos que leí, el 12 y 13 de Efesios 4, That is why the last verses that I read, verses 12 and 13, nos llama a crecer call us to grow y nos llama a no quedarnos donde nosotros hemos comenzado. and calls us to not stay where we started. Dicen los versículos 12 y 13. Say the verses 12 and 13. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. It says, to equip his people for works of service so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of En Christ. otras palabras, el apóstol Pablo nos está diciendo In other words, the Apostle Paul is telling us
Es aquí el camino a seguir. This is the path to Es follow. aquí por donde tienen que caminar. This is where you need to A walk la edificación del cuerpo de Cristo. for the edification of the body of Hasta Christ que todos lleguemos until we all reach al nivel o a la altura del varón perfecto. the measure of the fullness of the perfect O man. sea, es una plenitud en Cristo. So it's a fullness of Christ. Y hay una palabra bien importante, clave en esta porción de la Biblia. And there's a key word in this portion of the word. Dice hasta. O sea, no termina aquí, hasta. Seguir hasta. It says until. In other words, we don't finish here. It says until. Porque Dios está trabajando en nosotros todavía. Because the Lord is still working in Estamos us. creciendo. We are growing. Hay áreas que tenemos que rendirle al Señor todavía. There's some areas in our life that we still need to Hay surrender cosas to que the Lord. todavía no hemos obedecido y que tenemos que obedecer. There's some things that we still haven't obeyed and we still Hay need to cosas que obey. tenemos que dejar que están pegadas a nosotros y no nos están haciendo nada bien en nuestra vida. There's things that we need to let go that are stuck on us and aren't doing anything good to our lives. Necesitamos parecernos a Jesús, hermano. We need to appear more like Christ. Es por eso que un creyente no puede decir, ya lo logré todo, That is why a believer can never say, I have done everything. ya llegué. No podemos I have decir. reached the finish line. We cannot say that. Filipenses 3:12 dice, Philippians 3:2 el says, apóstol Pablo una vez hablando, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, decía el apóstol Pablo, a la meta. Apostle Paul was saying, not that I have already obtained all of this or have arrived at my goal. Algunos, como nuestros hermanos, están comenzando una nueva etapa en su vida cristiana Some of our brothers are starting their new chapter in their life as a Christian. y esta porción bíblica tal vez no tiene que ver con ellos, pero tampoco tiene que ver con nosotros, And maybe this biblical truth doesn't have to do with them, but it doesn't have to do with us either. porque no hemos llegado. Because we haven't reached the Entonces goal. estamos en un mismo nivel todos en este momento. We're all on the same level in this moment. Ninguno de los que estamos aquí hemos llegado. None of us who are here have reached that goal. Tenemos que seguir caminando, We need to continue to tenemos walk. que seguir obedeciendo, We need to continue to tenemos que obey. seguir aprendiendo, And we need to continue to tenemos que seguir learn. siendo corregidos We need to continue to be y corregidos corrected por la palabra de Dios para poder crecer. and corrected by the word of the Lord in order to continue to Que los jóvenes grow. adultos de este lugar May the young adults of this place nos preguntemos cómo estoy caminando en Cristo. ask ourselves, how am I walking with Christ? Necesito que Dios me guíe, que nos examinemos, hermano. I need Christ to guide me. We need to examine ourselves. Y que los bautismos de este día no solo sean un hermoso recuerdo que mis hermanos van a tener, And may the baptisms of this day not just be a beautiful memory that our brothers will have, sino que esto marque el inicio de una vida de obediencia de ellos. but may it mark the inciting incident of a life of Y obedience por for qué their no lives. de nosotros también. And of ours too. Que Dios nos ayude a ser personas enseñables, May the Lord make us people who can be taught. personas que busquemos la estatura del varón perfecto. People who search to be like the perfect Quiero man. decirle a la iglesia del Señor en esta hora, I want to ask the church of the Lord in this moment. amados hermanos, caminemos juntos, My dear brothers and sisters, let us walk guardemos la together. unidad, Let us keep unity. cuidemos a los hermanos que comienzan. Let us take care of the brothers and sisters who are beginning. Por favor, cuiden a sus discípulos, Please take care of your oren disciples. por sus discípulos. Pray for your Si no disciples. tiene discípulo, busque un discípulo, porque ese es el mandato más importante al que nosotros hemos sido llamados a discipular. And if you don't have a disciple, search for a disciple, because that is the greatest command that we Es were por given. eso que el apóstol Pablo dice, para que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. That is why the Apostle Paul was talking about walking according to the calling that we were called to. Hoy nuestros hermanos que van a pasar las aguas bautismales Today, our brothers and sisters that will be baptized están asumiendo una nueva asignación. are receiving a new mission. Van a comenzar a trabajar, They will start to work. van a comenzar a desarrollarse. They will start to Y develop. esto es hermoso. That is beautiful. Y tenemos que orar para que Dios le dé las fuerzas And we need to pray so Para that the Lord can poder give them lograrlo. strength. So para que cuando nos presentemos delante del Señor, that when we are presented before the Lord, digamos como el apóstol Pablo, we can say like the Apostle Paul, he ganado la buena batalla, I have fought the good battle. he cumplido. Qué lindo lo que Dios hace con la vida de cada uno. I have fulfilled. It's so beautiful what the Lord does with every one of our lives.
Estamos muy contentos con Dios por este día. We are very happy with the Lord because of this El day. versículo comenzaba diciendo de andar The verse was talking about going, como es digno To- del llamado que to- tuvimos. to live worthy of the calling Pero that el we were called. versículo 13 termina mostrándonos But verse 13 finishes showing hacia us dónde debemos de andar, until where we have to go, hacia la madurez to the maturity y la plenitud de Cristo. and the fullness of Christ. En este día le damos gracias al Señor por este elevado privilegio. And this day we give thanks to the Lord because of this great privilege. Amado pueblo y amados hermanos que se bautizan hoy, Dear people and dear brothers and sisters who are getting baptized today, es Dios hablándonos a través de su palabra ahora y diciéndonos: may the Lord through His word tell us vivamos a la altura de nuestro llamado to live up to the fullness of our y calling. así vamos a cumplir el propósito de Dios And that way we will complete the por el purpose of cual the Lord estamos en esta tierra. for which we are on this ¿Cuántos earth. damos honor y gloria How many give a quien honor and vive glory para to the siempre? Lord? Aleluya. Hallelujah. Pueden repetir después de mí esta oración. Padre Celestial, en esta hora te pedimos perdón por nuestros pecados. Abro mi vida y te hago mi Rey y mi Señor. Por favor, perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero estar contigo para siempre. Por favor, nunca me abandones. Gracias por amarme tanto. Entrego mi vida a ti y te hago mi Rey y mi Señor.